Pensemos en el siglo XIX, fue, literalmente, una olla a presión. Una época de ideas explosivas, de levantamientos populares y de un fervor revolucionario que no conocía fronteras. Cruzó de las capitales europeas hasta las recién nacidas repúblicas de América. Hoy vamos a hacer un viaje por esta era tan turbulenta para entender cómo sus ecos resuenan hasta hoy. Bueno, vamos al meollo del asunto. ¿Por qué el siglo XIX fue tan caótico? No fue por pura casualidad. Fue básicamente el resultado del choque de dos trenes. Por un lado, teníamos la promesa de libertad que nos dejó la Revolución Francesa, y por el otro, la nueva y bastante brutal realidad de explotación del capitalismo industrial, una combinación que creó tensiones sociales como nunca antes se habían visto. Uno pensaría que después de la caída de Napoleón, Europa iba a calmarse. Pues no, para nada. De hecho, fue todo lo contrario. Entró en un estado de agitación casi constante. Las viejas monarquías querían volver al poder como si nada, pero se toparon con nuevas ideas y nuevas clases sociales, que sencillamente ya no estaban dispuestas a aceptar las cosas como eran. Lo interesante de esta línea de tiempo es que nos muestra que esto se fue cocinando a fuego lento. La revolución de 1848 no apareció de la nada. Fue la culminación, la ola más grande, después de décadas de temblores. Fíjense, primero en los años 20, en el Mediterráneo. Luego en Francia en 1830. El descontento no hacía más que crecer y acumularse. Ahora, hablemos de la gasolina que alimentó todo este fuego, porque no se trataba solo de gente enojada, se trataba de gente con visiones alternativas para el futuro. Empezaron a surgir nuevas doctrinas que ofrecían soluciones y soluciones radicalmente diferentes a los problemas de desigualdad y falta de libertad de la época. Y aquí tenemos, digamos, a los cuatro grandes protagonistas ideológicos. Por un lado, el liberalismo, que era la bandera de la burguesía que quería derechos y constituciones. Luego el republicanismo, que iba un paso más allá y decía, se acabaron los reyes. Y después, las dos corrientes más radicales, el socialismo y el anarquismo, que se enfocaban en el problema económico y en el papel del Estado. Cuatro visiones muy distintas, a veces aliadas, a veces enemigas, peleando por definir el futuro. Y aquí vemos clarísimo el gran dilema dentro de los movimientos obreros. A ver, los dos querían liberar a la clase trabajadora, pero la pregunta era ¿cómo? Para los socialistas, el Estado podía ser una herramienta, algo que se podía conquistar y usar a su favor. Para los anarquistas, en cambio, el Estado era la raíz de todos los males y había que eliminarlo por completo. Misma lucha, pero caminos totalmente opuestos. Y justo en ese año clave, 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista. La frase con la que empieza captura a la perfección el ambiente de la época. Para las clases dominantes era una amenaza, un fantasma aterrador. Para muchos trabajadores era una promesa, la promesa de un mundo completamente nuevo. Y con todo esto llegamos al epicentro. 1848. Se le conoce como la primavera de los pueblos, y fue un momento casi de película. Imagínense, de París a Viena, de Berlín a Budapest, las barricadas se levantaron y la gente salió a las calles a exigir un cambio radical. Fue como si todo el continente se hubiera despertado al mismo tiempo. París, claro, fue el corazón de la explosión. Y esta cronología nos cuenta una historia agridulce. En febrero cae la monarquía, una victoria increíble. Los trabajadores consiguen cosas que eran impensables. Pero justo ahí, la alianza se rompe. La burguesía liberal ya en el poder se asustó de las demandas de los obreros socialistas y empezó la represión. La elección de Luis Napoleón en diciembre fue básicamente el punto final para la fase más radical de la revolución. Aunque la mayoría de estas revoluciones fueron aplastadas en Europa, las ideas son mucho más difíciles de matar. Como el eco de una explosión, las ondas de 1848 se expandieron, cruzaron el Atlántico y resonaron con muchísima fuerza en las jóvenes naciones de América. Miremos esta tabla, es fascinante. Vemos cómo estas ideas europeas empiezan a brotar en América Latina. En Colombia, los artesanos crean sociedades democráticas. En Chile, se funda la Sociedad de la Igualdad. En México, estas ideas influyen hasta en una nueva constitución. Sí, es verdad que el resultado inmediato muchas veces fue la represión, pero la semilla ya estaba plantada. El debate ya se había instalado. Y si pensaban que la cosa se calmó después de 1848, pues no. La segunda mitad del siglo tuvo su propia dosis de drama. El estallido más increíble fue la Comuna de París, que fue como una secuela, pero mucho más radical, de la Revolución. Y al mismo tiempo, otras naciones europeas seguían peleando a sus propias batallas. Entonces, ¿qué fue exactamente la Comuna de París? Imagínense esto.
En medio del caos de una guerra que Francia estaba perdiendo, el pueblo de París dijo basta. Tomaron el control de su propia ciudad y crearon un gobierno autónomo, dirigido por trabajadores, socialistas y anarquistas. Fue un experimento revolucionario como nunca se había visto. Su historia fue cortísima, pero de una intensidad brutal. Nació de una derrota militar y del orgullo de un pueblo que se negó a rendirse. Durante 72 días, París se gobernó a sí misma. Pero la reacción fue implacable. El mismo ejército francés que había sido derrotado por los prusianos no dudó en sitiar su propia capital y aplastar con sangre este experimento de autogobierno. Y ojo, que no solo era París, el descontento era un fenómeno continental. En Polonia hubo un levantamiento durísimo contra el Imperio ruso. En España, la Revolución La Gloriosa intentó, aunque por poco tiempo, establecer una república. Esto nos demuestra que la lucha por el cambio estaba en todas partes. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado de tantas revoluciones que, en el corto plazo, fracasaron? Pues aquí está lo importante. Aunque perdieron las batallas, introdujeron un nuevo lenguaje político. Conceptos como derechos de los trabajadores, república social o autogestión entraron al debate público para no irse nunca más, y prepararon el terreno para los grandes conflictos ideológicos que veríamos en el siglo XX. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La pregunta sobre cómo organizar la sociedad para tener más justicia e igualdad, esa pregunta que movió a los revolucionarios del siglo XIX, sigue siendo la nuestra. ¿El camino es el capitalismo, el socialismo o quizás hay una tercera vía? Ese debate, que se encendió en las barricadas de París hace más de 150 años, lejos de apagarse, sigue definiendo nuestro mundo hoy.